Escuela. Normal. Superior. Pública. Del. Estado. Del. Hidalgo. Álvaro Alejandro Islas Montiel. Yo soy Nidia Araceli Cerón Olvera. Diego Zamora Segovia. Abigail San Agustín de la Rosa. Miguel Ángel Durán Hernández. Paulina Jiménez Jerónimo. Yo soy Ana Dalai Ortiz García. Abigail Ramírez Vázquez. ¿Qué es la estadística? Bueno, la estadística simplemente es un recuento, una ordenación y una clasificación de un conjunto de datos que hemos tenido previamente a partir de unas observaciones que hemos hecho o realizado. Bueno, pues la estadística tiene la utilidad de hacer comparaciones con otras cosas y así sacar unas conclusiones que luego nos permitirán pues desarrollar lo que sea. Entonces básicamente esto no es un recuento o una ordenación, es una clasificación de unos datos de una población de la que sea. Bueno, ¿cómo la obtenemos? Pues observamos y con los experimentos que hacemos vemos cuál es la probabilidad de que ésta pues realmente disminuya o aumente. Bueno, pues se utiliza para esto el comparar y así sacar conclusiones. Entonces lo que hacemos normalmente es un estudio estadístico. ¿Y cómo se realiza un estudio estadístico? Bueno, seguimos 4 puntos muy importantes. El primer paso sería recoger los datos y pues aquí obtenemos el qué hacer con el experimento y ver lo que pasa, entonces pues sacando todos los datos. En el segundo sería la organización y la representación de los datos con histogramas, diagramas de sectores. Lo que queremos pues es representarlo y lo organizamos y vemos más a detalle las cosas. En el tercero ya analizamos que estos datos a partir del diagrama vemos pues lo que nos ha salido o nos ha dado como resultado. Y en el último y cuarto paso sería obtener las conclusiones. Y ahora pues ya podemos decir pues un ejemplo sería que la población mayormente habitan hombres, mujeres, niños, etc. Ahora ya sabemos lo principal que es estadística. ¿Cuáles son las ramas de la estadística? Bueno, las ramas de la estadística son 2. Es la descriptiva, que es la deductiva, y la inferencial, que es la inductiva. Bueno, la descriptiva estudia las características de un grupo de datos para conocer los valores que las describen. Así que mediante de un número de gráficas vamos a describir estas características. Obviamente como tenemos los datos de margen de confianza muy alto, es decir, el comportamiento va a ser más confiable. El inferencial inductiva analiza los datos de una muestra para conocer a partir de estos datos cómo se comporta la población. A partir de algunas propiedades de su población, esto quiere decir que trata de deducir un resultado final en base de una muestra. ¿Cómo se clasifican las variables y cuáles son las características de estas? Bueno, las variables se clasifican en 2 partes, que es la cualitativa y la cuantitativa. Bueno, nos dice que la cualitativa no se expresa mediante un número, la cual se divide en 2, las nominales, que bueno, estas no siguen un orden. Un ejemplo puede ser la nacionalidad, el género o lugar de nacimiento, y en las ordinales sí siguen un orden. Un ejemplo puede ser las medallas de Olimpiada, como es el oro, plata, bronce, la ocupación, el nivel de pobreza. Y la otra variable es la cuantitativa. Bueno, esta se expresa mediante un número. Esta se divide en 2 variables. La variable discreta, que nos dice que son números enteros aislados. Un ejemplo puede ser los números de hermanos, números de animales en granja, cantidades de dedos de la mano. La otra variable es la continua. Bueno, esta expresa una cantidad infinita de valores. Un ejemplo puede ser la altura, el precio de un producto y la distancia entre 2 ciudades. Diferencia entre muestra y universo. ¿Qué es universo y muestra? El universo se refiere a un conjunto o totalidad de elementos sobre los que se investiga o hacen estudios.
La muestra es una parte de los elementos que se seleccionan previamente de un universo o de una población para realizar ese estudio. Las características del universo son que se puede clasificar según la cantidad de individuos que la conforman. Posee variables estadísticas. Las características de la muestra son que forma parte de la población, debería comprender entre el 5% y 10% para ser más efectiva. Los elementos deben ser aleatorios y debe ser representativa de la población. Los objetivos del universo es analizar los datos recabados referentes a las características comunes que comparten los elementos con diversos propósitos. Los objetivos de la muestra son que estudiar el comportamiento, características, gustos o propiedades de una pequeña parte representativa de ese universo o de esa población. ¿Cómo se calcula una muestra? Hay una fórmula para calcular, pero antes debemos conocer ciertos puntos que manejar la fórmula. Entre estos puntos está que la población es el número completo de individuos con características afines que conforman los posibles participantes de nuestro estudio. En la fórmula, la población es representada con la letra N. La muestra es la cantidad representativa de esa población y se indica con la letra N minúscula. El margen o posibilidad de error es la diferencia que pueda darse entre los resultados obtenidos con la muestra y los que se hubiese obtenido si la encuesta se aplicara a toda la población. Lo ideal es que el margen de error rondee el 5%. Este es representado con la letra E minúscula. Otro punto es que el porcentaje de confianza es el nivel de certeza que ofrecen los resultados expuestos. Se simboliza con la letra Z. Como se puede notar, el margen de error y el porcentaje de confianza son dependientes. Si el nivel de certeza deseado por el investigador es de 97%, su margen de error será de 3%. Esto también influye en el tamaño de la muestra, pues a mayor confianza, el número de la muestra será más elevado, y viceversa. Aquí está mostrando el proceso de muestreo. El tamaño de la muestra. La fórmula en población finita es N minúscula igual a Z al cuadrado, que viene donde N minúscula significa el tamaño de la muestra, N mayúscula la población o universo, Z mayúscula nivel de confianza, P minúscula probabilidad a favor, Q minúscula probabilidad en contra, E minúscula error muestral. Cuando vamos a calcular el valor de Z, se coloca según los siguientes niveles. 97.5% es igual a 2.24, 85% es igual a 1.44, 80% es igual a 1.28, 75% es igual a 1.15. Es decir, que la fórmula que vamos a colocar en el lugar del Z, el valor del nivel y no el número de porcentaje. Finalmente, existen dos cantidades estables en la fórmula que son la cantidad de sujetos de la población que tienen en común la variable que buscamos medir. Se indica con la letra P minúscula. El número de individuos que no comparten esa variable se marca con Q minúscula. En estos casos se coloca 0.5 para ambos, es decir, P es igual a 0.5 y Q es igual a 1 menos P, que viene siendo, entre paréntesis, 1 menos 0.5. Agrupación de datos. Cuando la muestra consta de 30 o más datos, lo aconsejable es agrupar los datos en clases y a partir de estas determinar las características de la muestra y por consiguiente las de la población de donde fue tomada. Antes de pasar a definir cuál es la manera de determinar las características de interés, media, mediana, moda, etc. Cuando se han agrupado en clases los datos de la muestra, es necesario que sepamos cómo se agrupan los datos. Pasos para agrupar los datos. Bueno, determina el rango o recorrido de los datos. Rango es igual al valor mayor menos el valor menor. Establecer el número de clases en que se van a agrupar los datos, tomando como base para esto la siguiente tabla. Bueno, en la siguiente tabla se muestra cómo más o menos se van agrupando en clases. Menos de 50 está de 5 a 7. 50 a 99 es una clase y la otra clase es de 6 a 10.
el tamaño de la muestra de 100 a 250, el número de clases es un total de 7 a 12. 250 en adelante, de 10 a 20 número de clases. El uso de esta tabla es uno de los criterios que se puede tomar en cuenta para establecer el número de clases en las que se va a agrupar los datos. Existen otros para hacerlo. Y determinar la amplitud de clase para agrupar C, o sea, los datos, la fórmula sería C igual a rango sobre K. Formar clases y agrupar datos. Para formar la primera clase se pone como límite inferior de la primera clase un valor un poco menor que el dato menor encontrado en la muestra y posteriormente se suma a este valor C, obteniendo de esta manera el límite superior de la primera clase. Luego se procede a obtener los límites de la clase siguiente y así sucesivamente. Ejemplo, los siguientes datos se refieren al diámetro en pulgadas de un engrane. Entonces vienen todos los datos de las pulgadas de diámetro de un engrane. A lo cual que tenemos que agrupar los datos considerando que K es igual a 6. Obtenga el histograma, polígono de frecuencias, ojiva y distribución de probabilidad. Obtener media, mediana, moda y desviación estándar. Las soluciones agrupando los datos. R igual a VM, que viene siendo rango igual a valor mayor menos valor menor. Es igual a 7.25 menos 6, que es igual a 1.25. Sabiendo que K es igual a 6, se aplica la fórmula C, que es igual a R sobre K, que si sustituimos es 1.25 sobre 6, igual a 0.2083, que viene siendo igual a 0.21, redondeándolo, claro, y después se forman las clases. Para formar la primera clase se toma un valor un poco menor que el valor menor encontrado en la muestra y luego se clasifican así de esa manera, la tabla que se está a continuación presentando. Bueno, para sacar una gráfica en cuestión de los datos, cómo se agruparon, está el histograma, la frecuencia, los límites reales abajo, y ahí nos muestra cómo se va 2, 5, 7, 13, 7, 6. También nos muestra una gráfica sobre polígono de frecuencia. La ojiva menor que o creciente. La distribución de probabilidad. Medidas de posición central. Media aritmética, media ponderada, media geométrica, mediana y moda. Medidas de posición no central. Cuartiles, deciles, percentiles y cajas de bigote. La media aritmética, también llamada promedio o media de un conjunto de números, es el valor característico de una serie de datos cuantitativos. Se obtiene a partir de la suma de todos sus valores, dividida entre el número de sumados. Cuando el conjunto es una muestra aleatoria, recibe el nombre de media muestral, siendo uno de los principales estadísticos muestrales. Por ejemplo, imaginemos que queremos saber cuántos trozos de pizza tocamos. Hay 10 trozos y somos 5 personas. Si lo repartimos en partes iguales, el resultado será de 2 trozos por persona. Sin darnos cuenta, acabamos de calcular una media aritmética. La fórmula. Si leemos de izquierda a derecha, la primera parte de la fórmula se lee tal así: sumatorio desde 1 hasta n de la variable x dividido entre n. La segunda parte es el desarrollo de la primera parte. A continuación, explicaremos todo de una forma más sencilla. Sumatorio. El sumatorio nos indica que debemos sumar un conjunto de valores desde el primero hasta n. Así, si existen 30 valores, debemos sumar el primero, el segundo, el tercero y el 30º. N representa el número total de observaciones. Por ejemplo, si tenemos el peso de 10 manzanas individuales, n vale 10, ya que tenemos 10 manzanas. X. La variable x es sobre la que calculamos la media aritmética. En este caso sería el peso de las manzanas. Y
representa la posición de cada observación. En este ejemplo podríamos poner una etiqueta a cada manzana, la manzana 1, la manzana 2 y así respectivamente. Ejemplo: los pesos de 6 amigos son 84, 91, 72, 68, 87 y 78 kilogramos respectivamente. Debemos de hallar la media aritmética. Lo que necesitamos hacer es una sumar todos los pesos de cada uno de los amigos. Y eso sería 84 más 91 más 72 más 68 más 87 más 78. Todo esto dividido entre 6, ya que son 6 amigos. Y esto nos da un total de 80 kilogramos. Media ponderada. Una de las medias más utilizadas por su versatilidad es la media ponderada. Se diferencia a la media aritmética en que no le da la misma importancia a todos los valores. De hecho, como veremos más tarde, en realidad la media aritmética es una media ponderada en la que todos los valores son igual de importantes. Su fórmula. Si leemos de izquierda a derecha, tenemos 3 partes. La primera de ellas es el nombre, la segunda una fórmula pequeña pero un poco extraña, y la tercera es el desarrollo de la segunda parte. La segunda parte de la fórmula se lee así: sumatorio desde 1 hasta n en x sub i por el peso de x sub i. Vamos a desarrollar todo esto de una forma mucho más sencilla. Sumatorio. El sumatorio nos indica que debemos sumar un conjunto de valores desde el primero hasta n. Así, si existen 10 valores, debemos sumar el primero, el segundo, el tercero y el décimo. En este caso, es una suma de productos. Por tanto, lo que debemos hacer es sumar el resultado de los productos. N representa el número total de observaciones. Por ejemplo, si la nota de nuestra asignatura depende de 3 factores, examen, ejercicio y participación, n valdrá 3. X, la variable x es sobre la que calculamos la media ponderada. Siguiendo el ejemplo de la nota final de la asignatura, x sería la nota en número de cada parte. Y representa la posición de cada observación. En este ejemplo podríamos poner un número a cada factor. Al examen el 1, a los ejercicios un 2 y a la participación un 3, de manera que x1 es la nota del examen, la nota x2 es la nota de los ejercicios y x3 es la nota de participación extra. Ejemplo: los dueños de una tienda de ropa compraron pantalones de vaqueros a 3 diferentes proveedores. El primero les vendió 12 unidades a un precio de 15 pesos cada uno, el segundo 20 unidades a 12.80 pesos cada uno y un tercero le compró un lote de 80 unidades a 11.50 pesos cada uno. ¿Cuál es el precio promedio que han pagado los dueños de la tienda por cada vaquero? Aquí tenemos que hacer una suma de productos, que sería 12 por 15 más 20 por 12.80 más 80 por 11.50. Todo esto dividido entre 12 más 20 más 80, que nos da un total de 12.11, el cual es el precio promedio que han pagado los dueños de la tienda por cada pantalón vaquero. A continuación, mi compañera Paulina les explicará los siguientes temas, que serían media geométrica, mediana y moda. Ahora hablaremos de la media geométrica. Bueno, esta se define como la raíz enésima del producto de un conjunto de datos numéricos. La media geométrica se utiliza en el cálculo de la tasa de crecimiento, ya sea en los negocios o en el crecimiento poblacional, cuya fórmula es la que vemos aquí, en donde n es el número de datos y x1, x2 y así sucesivamente son los valores de la muestra. El siguiente ejemplo nos dice que el crecimiento de las ventas en el negocio del papá de Fernando fue en los últimos 3 años de 29%, 15% y 48%.
tenemos que hallar la media anual del crecimiento. Este problema nos proporciona los siguientes datos, que son 29, 15 y 48%. El número de datos que obtuvimos es 3, por lo tanto n es igual a 3. Los datos del crecimiento de las ventas corresponden a los valores de x, por lo que x1 es igual a 1.29, x2 es igual a 1.15 y x3 es igual a 1.48. Estos resultados los obtuvimos gracias a que tomamos en cuenta el factor de crecimiento, que se muestra aquí, donde tenemos que sustituir la tasa de interés por los datos que nos arrojan, que son 29, 15 y 48. Ahora multiplicamos los resultados que están dentro de la raíz para posteriormente elevarlos a la raíz enésima, que en este caso es 3, y así es como sacamos la media geométrica. Y para sacar el resultado en porcentaje de este ejemplo, multiplicamos la media geométrica, que es 1.299%, y es así que nos da como resultado 129.9%. Ahora vamos a ver cómo se calcula la raíz en calculadora. Aquí puse el número 3, lo puse porque en el ejercicio anterior me arrojó 3 datos. Esto depende del número de datos que te arroje. Si te arroja 7 datos, tenemos que poner el número 7. Si arroja 8 datos, tenemos que poner el número 8. Bueno, en este caso puse 3. Ahora el paso 2 es presionar la tecla Shift y enseguida hacer el paso 3. Es así que nos va a salir una raíz. Ahora dentro de esa raíz vamos a poner lo que nos resultó de la multiplicación que hicimos. Y ya por último le tenemos que dar en igual y nos arroja el resultado de la media geométrica. Ahora hablaremos de la mediana. La mediana es el valor que divide el conjunto de datos ordenados en dos partes iguales, y esta es su fórmula. Es importante señalar que para determinarla primero se deben ordenar los datos, después contarlos y al final usar la fórmula n más 1 sobre 2, donde n es el número total de los datos. Para encontrar el dato que se localiza a la mitad del conjunto, pues este dato será el valor de la mediana. Bueno, como ya lo dije, primero se organizan los datos en orden descendente o ascendente, y si el conjunto de datos contiene un número impar de elementos, el de en medio será la mediana. Si hay un número par de observaciones, la mediana es el promedio, o sea, la media aritmética de los dos elementos. Ahora veremos un ejemplo que dice: calcula la mediana de los siguientes precios de 1 kilo de manzana en diferentes supermercados, y nos arrojan los datos en desorden. Tenemos que ordenar. Como estos datos son impar, podemos deducir a simple vista que la mediana es el número 10, porque deja 3 números de un lado y 3 números del otro. Pero igual podemos usar la fórmula, y en donde sustituimos la n por el número total de datos, que es 7, y hacemos la operación. 7 más 1 sobre 2 nos da 4, pero eso no significa que la mediana sea 4, significa que ocupa la posición número 4, y esa posición está ocupada por el número 10, así que la mediana es el número 10. Ahora veremos otro ejemplo, el cual dice: calcular la mediana de las siguientes notas de exámenes. Al igual que el anterior, debemos de ordenar los datos. Como este problema es par, debemos de sacar la media aritmética, la cual es 10 más 12 sobre 2, y nos da como resultado 11. Si queremos, igual podemos sacar la mediana, que nos resulta en 2.5. Eso significa que esa es la posición que ocupa el número 11, que es la media aritmética.
2.5 es la posición y 11 es la mediana del conjunto de datos. Bueno, ahora resolveremos un problema de mediana en un conjunto de datos agrupados. Para eso tendremos que hacer una columna que será de frecuencia acumulada. Por ejemplo, aquí el 3 de la frecuencia se pasa igual, pero para obtener el siguiente valor se le tiene que sumar la siguiente cifra, que es 5, y nos da como resultado 8, y así sucesivamente. Al 8 le sumamos 7, nos da como 15, y así sucesivamente. Ya que tenemos esa tabla hecha, sacamos la mediana, que sería 21 más 1 sobre 2, y nos arroja el número 11. Ya que sabemos que es 11, tenemos que ir a nuestra tabla e ir a la columna de frecuencia acumulada para posteriormente buscar el primer número que sea mayor a 11. 15 es mayor que 11, por lo tanto esa será la clase de la mediana. Ahora tenemos que ir obteniendo los datos de la fórmula. Bueno, para empezar ya sacamos el primero, que es n más 1 sobre 2, y nos arrojó como resultado 11. Ahora encontremos el límite inferior de la clase de la mediana, el cual es 20, porque es el primer número del intervalo. Ahora encontremos FI. Aquí encontramos que una FI es con mayúscula y otra con minúscula. Es muy importante saber diferenciarlas, porque la FI mayúscula es de las frecuencias acumuladas y la F minúscula es de las frecuencias como tal. Ahora buscaremos FI mayúscula, que es de la frecuencia absoluta. FI nos dice que es la frecuencia acumulada del intervalo inmediato anterior, lo cual nos da como resultado 8. Y FI minúscula significa que es la frecuencia absoluta del intervalo en estudio, lo que nos arroja como resultado el número 7. Y por último, la amplitud de clase, que se obtiene restando los límites de la clase. En este caso sería 25 menos 20, lo que nos da como resultado 5. Ya que tenemos los datos ordenados, podemos empezar a sustituirlos en la fórmula. Empecemos resolviendo de adentro hacia afuera, es decir, primero los paréntesis, lo que al final nos dará como resultado que la mediana es igual a 21.42. Ahora hablaremos de la moda. Es otra de las medidas de tendencia central, la cual se define como el dato con mayor frecuencia, es decir, el dato que más veces se repite. Y bueno, si en un grupo hay dos o varias puntuaciones con la misma frecuencia y esa frecuencia es la máxima, la distribución es bimodal o multimodal, es decir, que tiene varias modas. Aquí tenemos un ejemplo de moda que dice: Rocío tiró 8 veces un dado, mientras Pedro registraba en el pizarrón los puntos que marcaba el dado en cada tiro. Los datos que Pedro anotó fueron 4, 2, 1, 4, 5, 6, 2 y 4. A simple vista podemos ver que el número que más se repitió fue el número 4, por lo tanto esa es la moda. Ahora vamos a calcular la moda en datos agrupados, para lo cual ocuparemos esta fórmula. Usaremos la tabla del ejercicio anterior. Para empezar, igual tenemos que saber la clase de la moda con la que vamos a trabajar, y como recordaremos, la moda es el dato que más se repite. Es por eso que de la tabla vamos a tomar la clase que tenga la mayor frecuencia, porque en esa clase hay más datos, y la que tiene la clase mayor es el número 7, que se encuentra en la tercera posición de esta tabla de datos. Lo primero que haremos será buscar el límite inferior, que nuevamente es el número 20, porque es el primer número de este intervalo. Ahora buscaremos de 1 y se calcula restando la frecuencia de la clase menos la frecuencia de la clase anterior.
Eso significa que vamos a restar 7 menos 5, lo cual nos da como resultado 2, y ese es el valor de D1. Ahora calculamos D2. Se resta la frecuencia de la clase menos la frecuencia de la siguiente clase, lo que ahora sería 7 menos 4, y que nos da como resultado 3. Ese sería el resultado para D2. Ahora calculamos la amplitud, que está representada por la letra W. Al igual que en el ejercicio anterior, a 25 le restamos 20 y nos da como resultado nuevamente 5. Ahora nos queda sustituir estos resultados en la fórmula para que al final nos dé como resultado 22. Ese es el valor de la moda. Es el valor para este conjunto de datos. Ya que vimos estos temas de posición central, podemos ver unas medidas de posición no central, como lo son cuartiles, deciles y percentiles. Bien, yo explicaré las medidas de posición no central, los cuales son cuartiles, deciles, percentiles y el gráfico de caja y bigotes. ¿Qué son los cuartiles? Los cuartiles son 3 valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales, y estos se denotan como cuartil 1, que es igual a Q1 equivalente al 25%, cuartil 2, que es igual a Q2 equivalente al 50%, cuartil 3, que es igual a Q3 equivalente al 75%, cuartil 4, que es igual a Q4 equivalente al 100%. Los deciles. Los deciles son 9 valores que dividen al conjunto de datos en 10 partes iguales, y estos se denotan como decil 1, que es igual a D1 equivalente al 10%, decil 2, que es igual a D2 correspondiente al 20%, y así sucesivamente. Mientras que los percentiles son 99 valores que dividen al conjunto de datos en 100 partes iguales. Estos se denotan como P1, que se lee como primer percentil, P2, que se lee como segundo percentil, P3, que se lee como tercer percentil. El gráfico de caja y bigotes, ¿qué son? Son una presentación visual que se caracteriza porque describe la dispersión y simetría, y esta se relaciona con los cuartiles, cuyos valores mínimo y máximo se obtienen con el uso de los cuartiles. Se relaciona de igual manera con la mediana, ya que el cuartil número 2 comparte el mismo valor con esta. Se ubica en un segmento de recta. En sí, el gráfico de caja y bigotes no es nada más y nada menos que una caja rectangular cuyos lados más largos representan el recorrido intercuartílico. Más adelante veremos un ejemplo. Tenemos a los cuartiles. Un ejemplo de los cuartiles es el siguiente. Dice, considera el siguiente gráfico que corresponde a una distribución normal. Como podemos observar en la pantalla, tenemos a un gráfico con una distribución normal y al lado tenemos nuestra tabla de distribución normal. Ahora bien, vamos a calcular el cuartil número 1. Sabemos que el cuartil 1 es equivalente al 25%. Entonces, en nuestra tabla de distribución normal ubicaremos el 0,25 y encontramos que el que más se aproxima a este número es el 0,2514. Entonces, el porcentaje que corresponde al primer cuartil sería el 25.14%. Ahora bien, ¿cómo sabemos en dónde trazar nuestra línea? Para esto utilizamos nuevamente nuestra tabla de distribución normal
En los extremos del valor que mencionamos anteriormente encontramos a 0,6. En la parte superior tenemos a 0,07. Y a partir de ahí vamos a encontrar la ubicación, que sería 0,67. En este caso sería negativo, como se muestra en el gráfico. Entonces, el cuartil número 1 es igual al 25.14%, mientras que el resto sería 74.86%. En la imagen podemos observar al resultado de cada uno de los cuartiles. Tenemos al cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Ahí podemos observar cuál es el porcentaje que corresponde a cada cuartil y el resto. Ahora bien, tenemos a los deciles. Un ejemplo de los deciles dice: calcula 2 deciles los que desees, utilizando la tabla de distribución normal, e indica el porcentaje bajo la curva en el decil elegido y el porcentaje bajo la curva en el resto. Muy bien, nosotros elegimos el decil 1 y el decil 2. Explicaré cómo obtener el porcentaje del decil 1. Sabemos que el decil 1 es equivalente al 10%. Entonces ubicamos en nuestra tabla de distribución normal el valor que se aproxime a 0,10, en donde encontramos que es 0,1003. Entonces encontramos que el porcentaje del decil 1 es 10.03%. Ahora bien, el resto sería 89.97%. Y de igual manera, aquí, ¿cómo sabemos dónde ubicar nuestra línea? Pues hacemos lo mismo que lo que hicimos anteriormente. Ubicar en la parte de los extremos y encontramos que Z sería igual a 1.28, que sería de igual manera negativo como se muestra en la imagen. De igual manera tenemos al decil 2 y así iremos calculando cada uno de los deciles. Con respecto a los percentiles, tenemos un ejemplo. Dice: la población adulta en México sigue una distribución normal de 170,12. ¿Qué porcentaje de esta población mide menos de 185 centímetros? Tenemos una media que es igual a 170, una desviación típica que es igual a 12 y tenemos nuestro gráfico con una distribución normal. De igual manera, nuestra tabla. Vamos a ver los pasos para llevar a cabo la resolución del problema. Muy bien. Para realizar este tipo de problemas vamos a realizar la famosa tipificación utilizando la fórmula que dice Z es igual a X menos la media sobre la desviación típica. Sustituimos los datos. X es igual a 185, ya que es el valor que nos asigna nuestro ejercicio, menos 170, que es nuestra media, sobre 12, ya que corresponde a la desviación típica. Entonces tenemos que Z es igual a 1.25. Sabemos que estar por debajo de 185 es lo mismo que estar por debajo de 1.25. Entonces aquí nos vamos a nuestra tabla de distribución normal y ubicamos de acuerdo a cada uno de los extremos 1.25. Encontramos el valor 0,8944, que sería el porcentaje que
que está por debajo de 185, que sería 89.44%. Ahora bien, tenemos el gráfico de caja y bigotes. Un ejemplo de esto sería, dice, utilizamos la ya usada distribución de frecuencia en tallos y hojas, que representan la edad de un colectivo de 20 personas. Nos asigna unos datos. El primer paso para llevar a cabo esto sería ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, una vez ordenados estos datos, obtenemos los siguientes valores: el mínimo, el máximo, la mediana, el primer cuartil y el tercer cuartil. Nosotros ubicamos la mediana. Ya sabemos cómo hacer esto. Sumamos todos los datos y el número que se encuentre en el centro. En este caso son dos datos, que sería 33 y 34, perdón. Entonces, lo que hacemos ahorita es buscar el primer cuartil, que sería a partir del valor mínimo hasta la mediana, claro, sin utilizar ese mismo. Entonces encontramos que nuestro cuartil número 1 sería 24. Lo mismo hacemos con el cuartil número 3, que lo ubicamos en el otro extremo de la mediana. Una vez que tengamos estos datos ya ubicados, procedemos a realizar nuestro gráfico de caja y bigotes de la siguiente manera. Bueno, pues ya que tenemos nuestra recta, vamos a escribir cada uno de los datos que ya teníamos. En este caso podemos completar, por ejemplo, sería 20, continuaba el 23, nosotros escribiremos 21, 22, 23 hasta llegar al número 45, ya que es el máximo. Entonces, una vez que ya tengamos estos, ubicamos nuevamente los datos que ya habíamos encontrado anteriormente: el mínimo, el máximo, el primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil. Una vez que tengamos esto, lo que hacemos es ya realizar nuestro gráfico de caja, uniendo los puntos desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3 y trazando la línea que divide, que pasa por la mediana. Una vez que tengamos esto, unimos los bigotes, que sería el bigote menor y el bigote mayor. Una vez que ya terminamos, buscamos los siguientes datos: el mínimo, que sabemos que sería 20, el máximo, que es igual a 45, la mediana, que de acuerdo a lo que mencionamos anteriormente sería el producto de la suma de los datos que mencionamos. Entonces sería 33.5. Ahora ubicamos el rango. El rango lo encontramos restando el valor máximo menos el valor mínimo. Tenemos a 45 menos 20, que nos da un resultado de 25. Y el IQR, que significa rango intercuartil. Y esto lo encontramos o lo calculamos restando los valores de los extremos de la caja, que sería 39 menos 24. Entonces nos da un resultado de 15. Bueno, con respecto a las medidas del gráfico de caja y bigotes, sería todo. A continuación les compartirá más información mi compañera Nidia. Distribución normal. Veremos qué es la distribución normal, qué es el sesgo de distribuciones, qué es la variabilidad de una distribución, qué es tipificar y qué es
para qué sirve y cómo se utiliza una tabla de distribución normal. Bien, ¿qué es la distribución normal? Tanto como en estadística como en probabilidad, un elemento muy importante es el acomodo y el registro de datos. El conocer cómo se distribuyen es directamente a qué tipo de datos pertenece. En este caso, contamos con variables continuas. Es decir, hay decimales entre las unidades y esto nos permite el uso de un histograma para poder ordenarlos. Y por medio de un tratamiento podemos construir una curva, de la cual vamos a estar hablando más adelante. Dicha curva fue descubierta por varios estadísticos aproximadamente en el siglo XVII, siglo XVIII, y la denominaron como curva de la normalidad. También es conocida como campana de Gauss, la campana por su silueta y Gauss por el famoso matemático que utilizó dicha campana para sus estudios de astronomía. Sin embargo, esta campana ya se había descubierto y ya se había estudiado pues muchos años antes. Esta curva se utilizó como una herramienta de análisis para el tratamiento de datos porque era pues muy adecuada para la explicación y el análisis de muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza, en la industria o en la investigación. A continuación vamos a definir qué es la campana de Gauss y las características que la conforman. La campana de Gauss es una representación gráfica de una distribución de datos de una variable continua. Esta campana cuenta con dos parámetros, los cuales es la media y la desviación típica. La media nos va a determinar el eje de simetría, y en este eje de simetría puede coincidir la moda de nuestros datos y la mediana de nuestros datos. Al trazar ese eje de simetría vamos a dividir nuestra campana en dos partes exactamente iguales, es decir, la misma figura que exista de la media a la derecha va a ser la misma figura que exista de la media a la izquierda. Lo único que cambiará es el signo, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. La desviación típica nos va a deformar esa campana, esa silueta de la campana, y nos va a generar dos tipos de distribución normal. La distribución normal heterogénea y la distribución normal homogénea. Es decir, si tenemos una desviación típica muy grande, va a generar una distribución normal heterogénea, puesto que nuestro gráfico se va a abrir en respecto al eje de las X o al eje horizontal. Y cuando tenemos una distribución normal homogénea, es porque la desviación típica es menor, y esto nos va a afilar nuestro gráfico, o lo va a hacer más delgado, lo va a hacer más compacto, porque los datos no son tan dispersos, los datos son de un solo tipo. A continuación se presentan algunos ejemplos, como lo podemos ver, donde la función verde, por ejemplo, es la función que tiene menos desviación típica y es la más afilada, y la que tiene mayor desviación típica es la color naranja, porque hay datos pues más dispersos. A continuación veremos que la desviación típica también nos va a representar o nos va a determinar el porcentaje de datos que haya hasta ahí, y esto lo vamos a lograr gracias a los puntos de inflexión que existen en nuestra función, los cuales son los que están encerrados en el círculo rojo.
Estos puntos de inflexión se generan cuando la función cambia de cóncava a convexa o de convexa a cóncava, y se dominan pues los puntos de inflexión, y nosotros al proyectar ese punto de inflexión hacia el eje horizontal vamos a delimitar esas áreas, y la medida que tenga de la media a ese punto de inflexión va a ser el valor de nuestra desviación estándar. Es decir, si nuestra media es de 150 y tenemos una desviación estándar o típica de 10, el siguiente valor a la derecha de la media va a ser 160 y el valor hacia atrás o hacia la izquierda va a ser 140 de nuestra media. Así es como funciona la desviación típica. En el primer rango vamos a tener el 68% de los datos totales. En el segundo vamos a tener, que sería de menos 2 a más 2 desviaciones, el 95% de nuestros datos. Y de menos 3 a más 3 vamos a tener el 99.7% de los datos. Puesto que en ese tipo de gráficos siempre va a haber extremos asintóticos, los cuales no nos van a permitir que nuestra función cruce con nuestro eje horizontal. Lo que nos determina esta figura es la función de densidad, la cual tenemos en la imagen, y dice, otra de las características importantes es que el área entre la función que está delimitada por esa función de densidad y el eje horizontal es igual a 1 o al 100% de los datos. Aquí podemos ver que cuando delimitamos puntos de A y B vamos a tener pues lo siguiente. Esto puede ser no se puede hacer por un cálculo directo, pero la distribución normal continua está construida de tal modo a que el área bajo la curva limitada por los puntos A y B que están encerrados en rojo es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria x asuma un valor entre x es igual a A y x es igual a B. Esto es igual a la integral definida entre los valores de la función de densidad A y B. Esto resulta un poco complejo, pero para esto existen o nos apoyamos de algunas tablas, las cuales veremos pues más adelante. Cabe mencionar como última característica que en este tipo de distribución va a haber diferentes sesgos positivos y sesgos negativos, los cuales nos van a explicar más a detalle a continuación. Bien, y ahora veamos qué es el sesgo en la estadística. Bueno, pues el sesgo es una medida que determina las características de la forma en que están distribuidos los datos. El sesgo es el tipo de inclinación que tiene una gráfica de distribución de frecuencias. Veamos que existen tres tipos de inclinación. El primero es asimétricamente a la izquierda o sesgada a la izquierda, y esto se da cuando mayormente los datos se concentran en la parte izquierda. Cuando una distribución es simétrica es porque la media, la mediana y la moda se encuentran en el mismo eje, forman un espejo, el lado derecho y el lado izquierdo. Y cuando una distribución es asimétricamente a la derecha o sesgada a la derecha es porque los datos se concentran mayormente a la derecha. Ahora bien, sabiendo estos conceptos de inclinación, vamos a analizar el siguiente ejemplo del número de contagios de COVID-19 en Pachuca de Soto durante los meses de mayo y junio. El primer gráfico representa el mes de mayo, el segundo el mes de junio.
Bueno, analizando el primer gráfico, los datos se concentran mayormente en el lado izquierdo, entonces está sesgada a la derecha. Interpretando este gráfico quiere decir que el mayor número de contagios se dio a finales del mes de mayo. Bien, para el siguiente caso, el mes de junio, la distribución se encuentra mayormente concentrada en el lado izquierdo. Esto quiere decir que a principios del mes hubo un mayor número de contagios y conforme fueron pasando los días, los contagios disminuyeron. Ahora veamos qué son las medidas de variabilidad. Bueno, pues las medidas de variabilidad, o también llamadas de dispersión, muestran la variabilidad de una distribución indicando por medio de un número si las diferentes puntuaciones de esta variable están muy alejadas de la media. Existen dos tipos de medidas de variabilidad. La varianza, que es el promedio de los cuadrados de la desviación media alrededor de la media, y la desviación media o estándar, que es la media de las diferencias del valor absoluto de los valores de la media. Como ya lo sabemos, la desviación media o estándar tiene mucho que ver con la varianza. Los parámetros que determinan la forma de la distribución de campana, como ya lo vimos anteriormente, la campana de Gauss, es la media y la desviación. La varianza y la desviación se da para cuando tenemos los datos de la población o solamente los de la muestra. Para cuando es para población utilizamos la siguiente fórmula: sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de la resta de cada uno de los datos menos el promedio elevado al cuadrado entre el número de datos. Y para cuando es para muestra, utilizamos la letra S elevado al cuadrado es igual a la sumatoria del promedio menos cada uno de los datos elevado al cuadrado entre n menos 1. Bueno, estas fórmulas no varían mucho dependiendo del tipo de ejercicio o caso que se quiera analizar o resolver. Bien, analicemos el siguiente ejemplo. De los casos confirmados de COVID-19 en Pachuca, Hidalgo durante el mes de mayo. Estos son los datos que obtenemos de los casos de contagio. Bueno, pues para obtener la varianza tenemos o necesitamos conocer la media de estos datos. Ya aprendimos a calcularla anteriormente, pero vamos a recordarla. Media o promedio es igual a la sumatoria de los datos entre el número de datos o de la muestra. Conociendo esa fórmula ya podemos calcular la media de todos estos datos y obtenemos lo siguiente: media es igual a 407 entre 31, entonces media o promedio es igual a 13.129. Esta es nuestra media. Y ahora sí, vamos a obtener la varianza de estos datos. Vamos a utilizar la fórmula de sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de la resta de cada uno de los datos menos el promedio elevado al cuadrado entre n. Conociendo esa fórmula los vamos a sustituir todos estos datos. Sigma al cuadrado es igual a, vamos a utilizar el primer valor que tenemos, 6 menos, recordemos que nuestro promedio era igual a 13.129. Entonces esto es 13.129 más, vamos con el segundo valor, 4 menos 13.129 más, y esto sucesivamente con cada uno de estos datos entre n, y n es igual al número de datos, y los datos que representan aquí son 31 datos que tenemos, entonces n es igual a 31.
Realizando esta operación tenemos que nuestra varianza es igual a 51.77. Entonces la varianza es igual a 51.77 contagios al cuadrado. Ya que tenemos la variación, podemos calcular la desviación estándar. Su fórmula es desviación es igual a la raíz de la varianza al cuadrado. Bien, ahora recordemos. Nuestra variación es igual a 51.770 contagios al cuadrado. Vamos a sustituir este valor en la fórmula para obtener la desviación estándar. Entonces obtenemos S es igual a la raíz de 51.770. Y esto nos da como resultado 5.179. Entonces nuestra varianza es 51.770 contagios al cuadrado y nuestra desviación estándar es 7.195 contagios. ¿Qué es tipificar? Tipificar es el proceso de transformación que se lleva a cabo para encontrar un valor de una forma más sencilla. Vamos a retomar esta imagen. Esa función de densidad nos permite encontrar el porcentaje de los valores que están entre A y B, que son los datos que están encerrados en un círculo. Pero este cálculo pues se torna complicado porque no es un cálculo directo. Pero afortunadamente por medio de la tipificación podemos encontrar esos mismos valores que encontraríamos con el cálculo integral definido, pero de una forma más sencilla. Entonces dice tipificar una variable x donde la media y la desviación estándar son diferentes a 0 y a 1 respectivamente, consiste en transformarla en otra variable z donde la media sea 0 y tenga una desviación típica de 1. Entonces nosotros vamos a convertir de x a z por medio de una ecuación que es la siguiente. Z es igual al valor que estamos buscando menos la media entre la desviación estándar. Vamos a ver un ejemplo. La estatura de la población masculina en México sigue una distribución normal de 164,12. 164 siendo la media y 12 la desviación estándar. Es una desviación estándar alta, por lo cual no habría una tabla donde nos diera los valores de manera directa. De no conocer o de no tipificar, nosotros tendríamos que llevar esos valores a la función de densidad y resolverlo por medio del cálculo definido. Dice la pregunta: ¿qué porcentaje de hombres mide menos de 170 centímetros? Okay. Entonces tenemos nuestra ecuación por la que vamos a obtener ese valor de z para lograr esa conversión. Y aquí ya lo sustituí. Dice que z es igual a 170, que es el valor que estamos buscando, menos la media, que es 164, sobre la desviación estándar, que es 12. Y yo obtengo el 0.5. Ese 0.5, que es igual a z minúscula, va a ser el valor que busquemos en las tablas. Y nos dice que la tabla nos arroja un valor de 0.6915, el cual nos representa el 69.15% de los valores. ¿Qué quiere decir? Que el 69.15% de los hombres miden menos de 170 centímetros. Y ahí tracé una asíntota vertical en el valor de 0.5, donde nos dice que de ahí hacia atrás o hacia la izquierda vamos a tener ese porcentaje.
Bien, vamos a recordar algo que comentábamos hace un momento, donde decíamos que las desviaciones, que esos 1, 2, 3 son las desviaciones estándar de acuerdo a los puntos de inflexión. Entonces dice que cada punto de inflexión representa una desviación estándar. Y decíamos que de la media al 1 había una desviación estándar. Entonces aquí, si el valor de la media es 164, el valor de 1 va a ser 164 más una desviación estándar, que sería 12. El valor de 2 sería 164 más 2 desviaciones estándar, que sería 24. Más 24. Y el 3 sería la media más 3 desviaciones estándar, que serían 36. Entonces es así como se lleva la transformación de un valor a otro para poder encontrar estos valores fácilmente. A continuación nos van a explicar cómo llegar a ese valor de 0.6915 de acuerdo a las tablas de distribución normal 0,1 y poder entender esto que estamos realizando. Tabla de distribución normal. ¿Qué es? ¿Cuándo y cómo la utilizamos? Una tabla de distribución normal es la siguiente y contiene todos los resultados de muchas integrales que ya no tenemos que realizar. ¿Cuándo la utilizamos? Cuando tenemos una distribución normal 0,1. ¿Qué significa esto? Es una distribución normal con media igual a 0 y desviación típica 1. Esta se representa en una gráfica. Cada concepto viene representado con su símbolo. La media se ubica en el eje de simetría y la desviación típica son todos los valores que se encuentran dentro de la gráfica y es equivalente a 1. En esta gráfica, del lado izquierdo se encuentran los valores negativos y del lado derecho se encuentran los valores positivos. La media coincide también con los valores de mediana y de moda. ¿Qué podemos obtener con esta tabla? Podemos obtener de algún estudio que querramos conocer las probabilidades y los porcentajes, qué valores se encuentran por encima o por debajo de un valor positivo o de un valor negativo. Así también, qué valor se ubica entre dos números. Para encontrar estos valores, lo ideal es plantear una fórmula. Cada valor tiene una fórmula distinta. Veamos un ejemplo. Aquí dice cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a z, donde x es el valor que yo estoy buscando y z es el valor que viene en la tabla. ¿Cómo busco mis valores en la tabla? Veamos la tabla. Si observas, hasta arriba la tabla tiene z, es el valor que estamos buscando. En la primera columna vienen números con una unidad y un decimal. Y en la primera fila vienen números con 2 decimales, pero el primero siempre es 0. Significa que en la primera columna vamos a buscar el número con una unidad y un decimal y en la primera fila vamos a buscar el segundo decimal de ese número. Por ejemplo, si quisiéramos encontrar en la tabla el valor de 2.01, primero ubicamos en la primera columna el 2.0 y después en la primera fila el punto 0,1 que es el segundo decimal, dándonos como resultado 0.0222. Esta tabla, sus valores son absolutos, quiere decir que no hay valores ni positivos ni negativos. Y la podemos utilizar de dos maneras, cuando tenemos un número decimal o cuando tenemos un valor en porcentaje. Veamos un ejemplo cuando tenemos números decimales. Cuando tenemos números decimales y yo quiero conocer cuál es el área que se encuentra por debajo de un valor positivo, lo represento con la siguiente gráfica. Está la gráfica y el color naranja me indica qué es lo que yo quiero conocer. Z es el valor de la tabla y la probabilidad es lo que voy a buscar. Entonces planteo mi fórmula. ¿Cuál es la probabilidad
de que X, que es todo lo que se encuentra sombreado, sea menor o igual a Z. Teniendo mi valor de Z, que es igual a 0.71, me voy a la tabla y busco que 0.71 equivale a 0.2389. Pero ese no es el valor que me están pidiendo. Recuerden que decíamos que la desviación típica es igual a 1. Es todo lo que se encuentra dentro de mi campana. Lo que voy a hacer, voy a restar a la unidad menos 0.2389 y me va a dar 0.7611. Esto siempre se va a representar en porcentaje, lo que quiere decir que el área que está debajo de mi valor positivo es el 76.11 del total que tengo. Cuando me piden el área por encima de un valor positivo y considerando los mismos valores del ejemplo anterior, lo representamos con la fórmula que estamos observando. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea mayor que Z? Ahí el color amarillo me indica que es el valor que yo no conozco. Z sigue siendo 0.71 y es igual a 0.2389, que es el valor que me da en la tabla. Entonces, aquí ya no necesito restar, porque solamente necesito conocer ese dato. Por lo tanto, mi probabilidad de que X sea mayor que Z es igual al 23.89%. Otro caso es cuando queremos conocer cuál es el área por encima de un valor negativo y lo representamos con nuestra formulita, que dice cuál es la probabilidad de que X, que es mi valor desconocido, sea mayor que menos Z. Recordemos que decíamos que la tabla no tiene ni valores positivos ni negativos. Por lo tanto, considerando que Z vale 71 menos 0.71, en la tabla vamos a buscar el valor de 0.71, lo que ya hemos visto que es igual a 0.2389. Pero no me pide ese dato, me pide cuál es el área por encima de ese valor negativo. Lo que vamos a hacer va a ser lo mismo que en el primer caso. A la unidad le voy a restar menos 0.2389 y me va a dar 0.7611, lo que nos da que la probabilidad de que X, mi valor desconocido, sea mayor o igual a menos Z es del 76.11%. Ahora veamos el caso de cuando yo quiero conocer cuál es el área por debajo de mi valor negativo. Considerando el mismo ejemplo que Z es igual a menos 0.71, recordemos nuevamente que la tabla es de valores absolutos. No vamos a encontrar el 0.71 en negativo, lo vamos a encontrar en positivo. Y vamos a encontrar que 0.71 es igual a 2389. Por lo tanto, lo convertimos en porcentaje y decimos que mi probabilidad de mi valor desconocido, que es X, de que sea menor o igual a menos Z, es igual al 23.89%. Ahora veamos el caso cuando queremos conocer cuáles son los valores que se encuentran entre 2. Démosle a cada valor un nombre, Z1 y Z2. El primer paso que tenemos que hacer es obtener el valor de Z1, también con los mismos datos, cuando Z1 es menos 0.71 y cuando Z2 es 0.71 en positivo. Lo primero que vamos a hacer es obtener el valor de Z1. Z1 es igual a 0.71. En la tabla es igual a 0.2389 y si lo convertimos en porcentaje es el 23.89%. Es decir, que lo que yo tengo de Z1 hacia la izquierda equivale al 23.89%. Pero ahí no he terminado. Nos falta dar el valor que nos están pidiendo. Ahora, mi segundo paso es ver cuál es el valor de Z2. ¿Qué valor se encuentra debajo de Z2? Lo que voy a hacer, Z2 equivale a 0.71. En mi tabla es 0.2389.
Ahora sí, a la unidad le resto el punto 2389 y me da punto 7611. Quiere decir que de Z2 a la izquierda tengo el 76.11%, pero aún no he terminado, porque al punto 76.11% le debo restar el 23.89 que no contiene datos, y eso me da como resultado el 52.22%. Ese es el resultado que me están pidiendo. ¿Cuál es el área entre dos valores? Otra manera es cuando se nos da un número en valor con porcentaje. ¿Qué es lo que hacemos primero? Primero convertimos este número a un valor decimal. En este caso tenemos 31.90%. Lo vamos a convertir a valor decimal y queda .3190. ¿Qué hacemos? Buscamos este valor en decimal en nuestra tabla. No vamos a encontrar un valor exactamente igual. Vamos a encontrar el que más se asemeje al número que estamos buscando. En este caso, el que más se asemeja se encuentra en el 0.47 de nuestra tabla y equivale al 0.3192. Como ves, esta tabla es muy fácil de utilizar y nos facilita mucho la vida porque ya no tenemos que realizar la fórmula para poder encontrar todas estas integrales. Y nos da el resultado de un estudio que hemos realizado y queremos conocer qué porcentajes se encuentran por debajo, por encima o entre dos valores. Como conclusión, como ya sabemos, la estadística es una ciencia matemática que se utiliza para describir, analizar e interpretar ciertas características de un conjunto de individuos llamado población. Que nos permite identificar a través de sus gráficas, medidas de dispersión y de tendencia central un conjunto de datos que se nos hacen muy complicados para hacerlos más claros y precisos. Y esto nos permitirá informar causas e impactos que la problemática genera en la sociedad. El programa de educación al alumno se le capacita para aplicar propiedades o para resolver algunos ejercicios. La problemática de esto es que pierde la noción de la relación entre esas teorías y su realidad social. La estadística permite abordar situaciones reales en las que la variabilidad del entorno del estudiante es parte de su realidad. Mediante el uso de la estadística, aún en su forma más simple, el educando puede aprender a compilar, analizar y usar los datos determinados para resolver problemas y entender la información que recibe del mundo que lo rodea. Para el educador, la estadística es una herramienta muy importante, ya que le permite hacer planificaciones de clase. Con esto, también él puede hacer un análisis acerca de un estudio de un grupo o de varios, dándole resultados acerca de ese grupo, probabilidades a futuro y con esto él tomar las mejores decisiones para poder mejorar este tema de estudio.